Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué placer estar aquí con ustedes, los que saludamos aquí en la clase en vivo. Y también es un placer hablar con ustedes, los que van a ver esta grabación en línea. Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios juntos aquí en nuestro curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el Evangelio. Hoy vamos a estudiar el tercer mandamiento. Estamos en la lección 4 de nuestro curso y ya estamos marchando en los 10 mandamientos. Estudiaron ustedes con profesor Juan David Escobar el primer mandamiento, el segundo mandamiento en la clase pasada. Hoy vamos a hablar del tercer mandamiento. Muy interesante lo que vamos a ver hoy, porque es un mandamiento en que tenemos que preguntarnos, ¿qué dice este mandamiento a mí hoy? Todavía tengo que reposar y adorar los sábados, ¿sí o no? Y vamos a contestar las preguntas, como siempre hoy, usando la palabra de Dios. Así que empecemos la clase y empecemos con oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra, que da vida en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Aquí en la pantalla tenemos los objetivos de la lección 4. Eso es lo que vamos con el favor de Dios, a aprender y estudiar hoy. En primer lugar, queremos repasar y analizar el tercer mandamiento y también vamos a querer hablar del uso correcto y la aplicación práctica del tercer mandamiento en la vida del creyente actual del Nuevo Testamento, los tiempos después de Jesucristo. Porque en este caso hay un cambio. Vamos a querer decir por qué. No solamente porque no es conveniente adorar los sábados, pero ¿por qué? Porque es un mandamiento donde decimos que no es tal como está escrito para nosotros hoy en día. Es importante porque somos personas que queremos tomar la palabra de Dios en muy serio, ¿verdad? Entonces, seguimos con el repaso de lo que vieron ustedes en el video. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? En primer lugar, ¿cuál es el tercer mandamiento y qué protege Dios con este mandamiento? Pido la ayuda de los participantes aquí en vivo. Neder, por favor. ¿Neder? Sí, Sí. sí, pastor. El tercer mandamiento es, santificarás el día de reposo. Y, lo, y lo que protege Dios con este mandamiento es como proteger el descanso y el tiempo dedicado a Dios, ese tiempo dedicado en oración, en la enseñanza y en el estudio de la palabra. Muy bien, sí, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos en la pantalla lo de el tercer mandamiento, y es como dijo usted. Gracias por contestar. Dios protege el tiempo con él, ¿verdad? Hablamos con él en la oración y especialmente hoy vamos a hablar de cómo él habla a nosotros en su palabra. Vamos a querer apartar tiempo para la palabra de Dios y vamos a ver el significado y la importancia hoy en día y cómo guardamos este mandamiento hoy en día. ¿Qué dice Mateo 4:4? Otra pregunta aquí en la pantalla. ¿Qué dice Mateo 4:4? ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios ese pasaje? Invito a cualquier persona, Francisco, Mercedes, Rocío, Miriam. ¿Qué dicen ustedes? Álvaro, Cristian, Casey. Cristian, por favor.
Sí, bueno, cuando Jesús es tentado, ¿no? La tentación de Jesús cuando el enemigo lo viene a tentar y Jesús le responde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Excelente. Muchas gracias y muchas gracias, Cristian, por darnos el contexto. Es muy importante usar el contexto para entender. Jesús está en el desierto tentado por el diablo y utiliza un ejemplo del Antiguo Testamento para hablarnos de la importancia de la palabra de Dios para resistir la tentación, tal como Cristian nos dijo. Aquí tenemos las palabras aquí en la pantalla. ¿Y qué es entonces? ¿Qué dice? ¿Qué es el significado para nosotros? Sí, la comida física es importante. En la oración que el Señor Jesús mismo nos dio, oramos por el pan de cada día, que Dios nos da el pan de cada día, ¿verdad? Entonces sí, es importante tener comida física. Somos seres humanos físicos, pero la palabra de Dios satisface una necesidad aún más profunda, que es una necesidad espiritual que tenemos para tener vida espiritual, vida eterna. Muchas gracias, Cristian. Veo también la mano de Mercedes. Mercedes, le doy la palabra. Dios quiere que nosotros comamos del rollo, como dice, la palabra de Dios, que siempre aprendemos más cada día de su palabra. Que no nos importemos con la comida, sino su palabra. Porque él dijo, mi comida es, cuando él fue con la samaritana, es hablar la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender siempre. Llenarnos de la palabra de Dios. Muchas gracias. Dos referencias bíblicas muy importantes que hablan del mismo tema. Algo del Antiguo Testamento sobre comer el rollo, que es dulce. También habla de a veces recibir la palabra de Dios nos puede ser amarga. ¿Por qué? Porque vemos la ley de Dios que nos muestra que somos pecadores, pero también hay mensaje dulce del Evangelio. Y también vemos en el ejemplo de la samaritana, muchas gracias Mercedes, en Juan 4, donde los discípulos regresan con comida física y preguntan al Señor Jesucristo si Él quiere algo de comer y Él dice que ya tiene algo aún más importante que es la alimentación espiritual de la palabra de Dios. Muchas gracias a Mercedes por estos ejemplos. Ok, ahora vamos con otra pregunta de repaso de lo que vieron en el video. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? ¿Cómo santificamos el día de reposo? Mientras que piensan en la pregunta, le voy a saludar a Riquelme. Riquelme, otra vez es un placer. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Pastor Jackson. Aquí bien, bendiciones a todos. Muy bien, gracias. Gracias. Ya con un poco de tiempo, a Mercedes nos va a ayudar con la respuesta. Mercedes, le doy la palabra. Yo creo que estando en comunión con Él y buscando siempre la santidad de Él, porque el día de reposo no es guardarlo cualquier día, es un día que Él ponga, que nosotros nos dediquemos a Él, porque no podemos, como se llama antes que decir, era el sábado, no, es un día que nos pongamos a estar con Él, buscar su presencia. Excelente. Sí, muy bien, muchas gracias, Mercedes. Aquí pongo, bueno, antes de ponerlo en la pantalla, muy bien contestado Mercedes, gracias. No es el sábado solo, ¿verdad? Y más, vamos a ver más adelante los pasajes, que cómo sabemos que no es el día sábado, nuestro día de reposo, y vamos a verlo más adelante. Bueno, se vio la mano de Álvaro. Álvaro, le doy la palabra. Sí, también vemos que lo que dice Martín Lutero es que debemos temer y amar a Dios. Debemos de escuchar la palabra de Dios y hacerlo de buena voluntad. Lo que vemos también de que nos dice Martín Lutero. Excelente, excelente. Gracias, Álvaro. Y que es un buen resumen de lo que nos
nos dijo Álvaro de estas palabras aquí, de esta explicación. ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Es que no despreciemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es preciosa, es algo que vamos a querer apreciar siempre, ¿verdad? Vamos a querer tener la palabra de Dios y no usarla. Este don de Dios que Él nos ha dado para nuestro bien es pecado. Entonces, cuando pensamos en cómo pecamos contra este mandamiento, vamos a ver los pasajes más adelante. Entonces, los 10 mandamientos es un repaso en general de la ley moral de Dios, pero también Dios nos da ley moral en otras partes. Y vamos a ver el día de reposo, pensar en el propósito para nosotros hoy en día es apreciar la palabra de Dios y usarla como Dios quiere. Bien. Una pregunta más. ¿Qué significa el día de reposo para el cristiano del Nuevo Testamento? Bueno, ya hemos hablado de esto. ¿Quién quisiera resumirlo? ¿Qué significa el día de reposo para nosotros, para el cristiano del Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Antonio, por favor. Bueno, sí, sí, profe, para el día de reposo para nosotros hoy en día, como cristianos, este día representa una oportunidad para el descanso, la renovación espiritual y la comunión en nuestras iglesias cristianas. Y también tenemos la observancia que puede variar el principio de dedicar el tiempo a Dios y el descanso sigue siendo central siempre, por lo menos, la palabra del Señor. Bien, Y, sí. y, por, y por lo menos nosotros hemos adoptado como el domingo, lo hemos tomado como conocido como el Día del Señor en conmemoración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchas gracias, Ner. Sí, bien dicho, muchas gracias. Vamos a hablar del día un poco más adelante, pero sí vamos a querer apartar tiempo para la palabra de Dios, ¿verdad? Con reverencia, diligencia, vamos a querer apartar tiempo. O un domingo, vemos aún en el Nuevo Testamento que habían empezado a usar los domingos para el día para apartar el día, para escuchar la palabra de Dios. No tenemos ley, tenemos un ejemplo, pero no tenemos la ley que tenemos que usar el domingo siempre como día del Señor. Pero sí, el punto principal es lo que tenemos aquí en la pantalla. Con diligencia, con reverencia, vamos a querer apartar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y en esa palabra, como hemos visto, vamos a ver la ley y el evangelio. Veo la mano de Cristian. Cristian, le doy la palabra. Sí, bueno, en base a lo que dijo al hermano, ¿no? La reverencia, escuchar su palabra, ¿no? En la comunión. Bueno, lo que se dijo en resumen, lo que ya se dijo, la oración, ¿no? Dedicarle tiempo a Dios. Y por sobre todas las cosas, como también decía el mismo Martín Lutero, ¿no? Darle no me sé la palabra, el primer lugar a la palabra de Dios, ¿no? Escucharla y de esa forma podemos reverenciar a Dios, ¿no? Escuchar, temer a Dios, amarlo, ¿no? Y son cosas que incluso en el día de reposo los judíos lo hacían, ¿no? Y mucho creo que de eso de la oración, de la comunión, eso no cambia, ¿no? En nosotros como creyentes ahora, ¿no? Que es la comunión, la oración, incluso los judíos lo hacían, la comunión, la oración, la palabra, eso no cambia, ¿no? Eso quería aportar. Sí, muchas gracias, Cristian. Sí. Entonces, y vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos este mandamiento? Puede ser que es uno de los mandamientos más difíciles para nosotros hoy en día, porque hay cosas que han cambiado y vamos a ver cómo lo sabemos en el Nuevo Testamento, en pasajes específicos, pero sí hay cosas que no han cambiado también.
en el mandamiento. Entonces vamos a querer todavía tener este tiempo con Dios en su palabra y apartar tiempo. Y vamos a ver los pasajes en un momento para ver lo que es la voluntad de Dios para todas las personas de todos los tiempos en este mandamiento. Bien, muchas gracias, Cristian. ¿Algo más? Bueno, recordamos que es que son las dos enseñanzas principales de la Biblia. Ya hemos hablado de eso, es importante recordar porque cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la ley y la ley tiene su punto principal, su uso principal, el propósito, que es espejo, como hemos leído en Romanos 3:20, donde que ese punto principal de ver nuestro pecado, que es preparación, como vemos también en Gálatas 3, habla del mismo tema que la ley es preparación para el evangelio, para que sepamos que hay una gran necesidad, para que sepamos que no podemos salvar a nosotros mismos, para que sepamos que no hay esperanza alguna en las obras nuestras, ¿verdad? Porque hemos pecado contra Dios. Un muy buen ejemplo de un pasaje que nos muestra esto es lo que leímos el miércoles pasado en Gálatas 3:10. Maldito el que no hace todo lo que la ley prescribe. Entonces no podemos depender de nuestras propias leyes, de nuestras propias obras de la ley. También vemos el evangelio en la palabra de Dios, en nuestro estudio, que nada depende de nosotros, que Jesucristo como es nuestro sustituto para salvarnos, que Él vino bajo la ley. Otra vez el pasaje donde vemos esto sería, entre muchos otros, Gálatas 4:4-5, Romanos 5:19. Y en el Evangelio vemos que Jesucristo es la garantía de una vida eterna por su gracia, por medio de la fe. Pasaje que podemos usar para recordar lo que es el Evangelio, que es el regalo de Dios para nosotros. Un muy buen resumen vemos en Juan 3:16, en Efesios 2:8-9, que es regalo de Dios para nosotros. Es recibido por medio de la fe, no por obras. Bien, algo sobre la ley o el evangelio. Ya hemos hablado mucho de este tema. Es el nombre de nuestro curso, ¿verdad? Es algo muy importante recordar. Estas dos enseñanzas principales de la Biblia. ¿Preguntas o dudas sobre los conceptos de la ley y el evangelio? Ok. Habiendo dicho esto, ahora vamos a tener más enseñanza sobre el concepto específico del tercer mandamiento. Bien. Ok. Estas son palabras de Deuteronomio 32:47. Moisés había recibido la ley de Dios directamente de él. También había recibido las palabras de los primeros 5 libros de la Biblia directamente de Dios. Entonces no solamente ley, sino también hay promesa de salvación, hay evangelio en lo que había recibido Moisés. Entonces, él nos dice esto. No se trata de lo que había recibido de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida hablando al pueblo. Entonces, es así para nosotros hoy en día también, que no son palabras sin sentido, son las cosas que nos da nuestra propia vida eterna. Es importante recordar que sin la palabra de Dios no pudiéramos conocer quién es Dios. La Biblia misma habla del hecho que la creación cuenta la gloria de Dios. Nos dice que hay un creador poderoso, bondadoso, hay un creador que tiene el poder y sabiduría para crear el mundo donde vivimos. También nuestra conciencia
también nos habla de que hay un juez. En Romanos 2, 14 y 15, habla de esto, que hay un juez, que hay amenaza de castigo por el pecado. Pero la creación y la conciencia, lo que llamamos el conocimiento natural de un ser superior, estas cosas no nos pueden decir quién es Dios y que hay un Dios amoroso que nos salva. No nos puede hablar de la salvación lograda por el Señor Jesucristo. Entonces, con la creación y con la conciencia, el conocimiento de Dios es limitado. No sabemos quién es el de Dios verdadero, que es trino, que ha hecho para salvarnos, y no hay salvación en este conocimiento natural. Ya hablamos de las pirámides, de los sacrificios humanos, de otras religiones donde hay un conocimiento que existe un Dios, pero sin usar la palabra de Dios han llegado a conclusiones malas acerca de quién es Dios. Vemos evidencia en nuestro mundo de este conocimiento de un ser superior, pero hemos visto también en estas otras religiones que las conclusiones, las creencias muestran las limitaciones del conocimiento natural de Dios. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Es tan importante tener la palabra de Dios, estudiarla para saber quién es Dios y qué ha hecho, cómo nos ha salvado y cómo podemos agradecerle a Él, cuál es su voluntad, cómo nos va a llevar al cielo algún día, cómo ha perdonado los pecados. Solamente en la palabra de Dios sabemos quién es. Y por eso Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Entonces también cuando hablamos hoy del tercer mandamiento, sí vamos a ver que Dios nos ha dicho en su palabra que no nos aplica lo del día de reposo hoy en día, es de un día específico así. Pero sí todavía cuenta para nosotros el tercer mandamiento. Es importante todavía estudiar la palabra de Dios, saber qué nos dice, porque es nuestra salvación, como vimos en las palabras de Deuteronomio 32 que leímos antes. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere en este mandamiento. ¿Alguien nos puede decir de qué manera hemos quebrado entonces el tercer mandamiento? Entonces, si no es quebrar el tercer mandamiento a trabajar en el día sábado, ¿de qué manera sí hemos quebrado este mandamiento en nuestras vidas? ¿Alguien nos puede comentar? Es usar la ley como espejo. ¿Cómo hemos quebrado este mandamiento? Mientras que piensan, les voy a saludar a Selene. Selene se conectó hace rato. Y perdón por no haber saludado a usted antes. Selene, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Y también saludamos a Marlene. Marlene, buenos días. Bienvenida. Dios le bendiga. Buenos días. Gracias, Marlene. Bien, ok. Entonces, ¿alguien quisiera contestar? Sé que es difícil pensar, ¿y cómo yo he quebrado este mandamiento que habla del día de reposo cuando lo vemos allá en Éxodo 20? Tengo otros pasajes bíblicos que hablan de la voluntad de Dios, que es ley moral, que es la voluntad de Dios para personas de todos los tiempos. ¿Alguien nos puede leer aquí Salmo 1, versículo 2? Salmo 1, versículo 2. Cristian, por favor. Sí, Salmo 1, versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículo 2. Muchas gracias. Entonces vemos el deseo que Dios, y hay unos lugares en el Antiguo Testamento cuando habla de la ley, no solamente del espejo, sino también de la palabra de Dios. Utiliza la ley para significar también la palabra. Y aquí vemos es la voluntad de Dios que sea nuestra, que el creyente se deleite en la ley de Dios. Muchas gracias, Cristian. Otro pasaje que pongo aquí en la pantalla, Santiago 1, 22 a 24. Entonces, Dios quiere que leamos la palabra de Dios, pero aquí habla de otra cosa también. ¿Alguien nos puede leer las palabras aquí en la pantalla o en sus Biblias de Santiago 1, 22 y 24? Cualquier persona nos puede ayudar por leer. Yo la voy a leer. Selene, Pero por favor, pongan, Selene. sí, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Bien. Y de hecho lo que tenemos allá en la pantalla solamente es Santiago 1, 22, versículos 23 y 24 habla del mismo tema. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? No solamente que oímos la palabra, sino también que pongamos en práctica lo que dice. Bien, entonces eso es también. Entonces, la pregunta original es cómo hemos quebrado la ley de Dios. Es que cuando no queremos estudiarla, como vimos en Salmo 1, aquí en Santiago 1 nos dice que también es quebrar la ley de Dios por no ponerla en práctica, que es solamente oírla, pero sin usarla como nuestra guía, como guía en nuestras vidas. Tenía un comentario, Mercedes, profe, sí. Es como si usted lee, oye una palabra y entonces la oye por un lado y le sale por otro y no la pone en práctica. Y Dios quiere que todo lo que oigamos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica, que modelemos su palabra y que la demos a que otro vea en nosotros que nosotros somos verdaderos cristianos porque la palabra la aplicamos en nuestro día a día, en nuestro corazón, y la meditemos y la hacemos nuestra la palabra. Eso yo creo que es cuando no la quebrantamos el día de reposo. Sí, muchas gracias, Mercedes. Y bueno, nosotros pensamos en nosotros. Nosotros somos las personas que están aquí. Hay muchas personas que están haciendo muchas otras cosas. Aquí estamos, este grupo de 12 personas, como 12 discípulos, estudiando la palabra de Dios, apartando tiempo. Pero no solamente es guardar este mandamiento, escuchar la palabra de Dios. Lo que vamos a querer hacer también es ponerla en práctica y usando la ley como espejo, confesamos que no siempre hemos puesto en práctica la palabra de Dios, no hemos hecho lo que Dios quiere siempre. Otro pasaje que voy a poner aquí. Alguien nos mencionó esto antes, la importancia de congregarnos. ¿Quién nos puede leer aquí Hebreos 10, versículo 25? Hebreos 10, versículo 25. Rocío, por favor. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: no dejémonos de congregarnos como es de costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amén. Amén. Gracias, Rocío. Entonces, ¿cómo es quebrantado el mandamiento en lo que vemos aquí en Hebreos? Álvaro, por favor. Sí, aquí hemos quebrantado este mandamiento porque nos hemos dejado de congregar, no nos hemos animado los unos a los otros. De esa manera se quebranta aquí el mandamiento. Bien, muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias. Es quebrantar la ley. De esta manera aquí hemos quebrantar la ley. La ley de Dios, sí, no lo hemos considerado importante estar con otros usando la palabra de Dios. Y aquí estamos guardando la ley. Sí, aquí estamos juntos, aquí con la palabra de Dios. También vamos a querer tener, cuando sea posible, reuniones presenciales, ¿verdad? Participar en estas reuniones. Y la carta a los hebreos del Nuevo Testamento, muy interesante, es escrito especialmente a personas tentadas a dejar de congregarse, a dejar de practicar su fe cristiana. Entonces, muy interesante, especialmente el capítulo 10, donde vemos la ley muy fuerte en Hebreos 10, pero también vemos el Evangelio, que Jesucristo es el sacrificio, como dice en ese capítulo, una vez para siempre, de todos nuestros pecados. Bien, muchas gracias, Álvaro. Pero no carta muy pequeña, un libro muy corto, solamente tiene un solo capítulo, pero según de Juan también habla de algo muy importante, el deseo de Dios para nosotros. ¿Quién nos puede leer el versículo que tenemos aquí en la pantalla? De la segunda carta de Juan. Cualquier persona que nos puede participar y leer. Miriam, por favor. Leo, profesor. Dice en segunda de Juan 9, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Bien, muchas gracias, Miriam. Entonces, ¿cómo se quebranta esta ley de Dios según lo que vemos aquí en este versículo? Otra manera, porque hemos ya establecido que Dios protege su palabra en este mandamiento. ¿Qué es otro pecado contra este mandamiento que vemos en la Biblia? Marlene. Ahí dice que cualquiera que se extravía y que no persevera, quebrantamos la ley cuando dejamos de servirle a Dios, cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de hacer su voluntad. Entonces quebrantamos la ley de Dios. Cuando ya nos vamos otra vez al mundo y dejamos de perseverar, estamos quebrantando la ley de Dios. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Y es la palabra importante ya que nos dijo Marlene, extraviarnos. Entonces, nosotros vemos que es algo no tan bueno, ¿verdad? Extraviarnos de la palabra de Dios. Entonces, no solamente congregarnos, pero no extraviarnos de la enseñanza de Cristo. A Francisco le doy la palabra. Hola, pastor. Pues este versículo dice que hay un premio y hay un castigo para quien sigue la enseñanza de Cristo. Hay un premio si eres constante, si perseveras en el aprendizaje de la palabra. Y hay un castigo para quien no lo hace así, que se extravía. Sí, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Sí, es importante, ¿verdad? Y recordamos que dimos que cuando pensamos en el tercer mandamiento, vemos que Dios protege su palabra en el mandamiento. Entonces, según de Juan, habla mucho del amor y la verdad. Aquí habla de la verdad, que Dios, el deseo de Dios es que enseñemos la verdad. Entonces, si estamos congregándonos donde sea y la verdad no se predica,
es una violación de la ley de Dios. Entonces es un pecado, ¿verdad? Enseñar algo que no es la enseñanza de Cristo, que no es la enseñanza que Dios nos ha dado en su palabra. Entonces, es otra manera de quebrantar la ley de Dios, es enseñar o predicar algo que no está de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Otras cartas muy interesantes, bien cortas, se puede leer la segunda carta de Juan en 5 minutos, pero nos enseña algo importante, que la verdad es preciosa y no enseñar la verdad es pecado. Bien, ok, un pasaje más. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es la voluntad de Dios cuando vemos que alguien está enseñando algo fuera de lo que dice la palabra de Dios? ¿Alguien nos puede leer aquí Romanos 16, versículo 17? Rocío, por favor. Romanos 16, 17 dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Amén. Amén. Gracias, Rocío. La voluntad de Dios es que nos apartemos de los que enseñan algo en contra de la enseñanza que hemos recibido. Otra vez usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 16, la primera parte, las primeras 15 versículos, no, 16 versículos de Romanos 16, hablan de la bendición de la unidad de la fe. Hay muchos saludos, mucho cariño cristiano. Y después llegamos al versículo 17 y habla de otra cosa. En la primera parte habla de unirnos con los que están enseñando lo que es cierto, unirnos con personas del mismo espíritu, de amor y verdad. Pero el versículo 17 habla de otra cosa, es la voluntad de Dios que el cristiano sea parte de los que tienen una enseñanza no bíblica. Entonces es algo doloroso, pero es la voluntad de Dios. Entonces, quebrar el mandamiento es fingir como si tuviéramos unidad con personas que enseñan lo que no está de acuerdo con la sana doctrina. Es otro pecado, esa unión falsa. Bien, ok. Entonces hemos visto que podemos pecar contra este mandamiento en muchas maneras. Le doy la palabra a usted, Francisco. Gracias, pastor. Y aquí lo importante es el identificar el cómo causan divisiones esas personas. El cómo. Es decir, algunos te invitarán a que no vayas a la iglesia los domingos, algunos te dirán que ya no leas más la Biblia, y algunos otros te dirán cosas que no dicen la Biblia. Cosas diferentes a lo que está la Biblia. Y eso es lo que hay que identificar, el cómo causan divisiones y tropiezos. Muchas gracias, Francisco. Y tal vez podríamos decir en este otro pasaje que iba a poner en la pantalla, pero tenemos muchos pasajes, muchos pasajes y a veces poco tiempo. Fue algo que habla de cómo causan divisiones que van en contra de la enseñanza que hemos recibido. Las últimas palabras, unas de las últimas palabras de Apocalipsis nos dicen que alguien que añada o alguien que quite algo de la palabra de Dios es una manera de causar divisiones. Entonces, Dios nos da su palabra completa y no quiere que apartemos y no quiere que quitemos ni añadamos nada. O hay otros que es otra palabra de torcer la palabra de Dios. Muchas gracias, Francisco. También veo la mano de Cristiano.
Sí, me surgió una duda con eso, con el versículo ese, ¿no? Porque cuando dice divisiones que habla de la doctrina de Cristo, ¿no? Y me viene a la mente como los testigos de Jehová que atentan contra la persona de Jesucristo, ¿no? O los mormones, como usted bien decía, que añaden, ¿no? Otro libro, después de Apocalipsis le agregan otro libro, ¿no? De eso está hablando, ¿no? O sea, que atentan contra la doctrina de Cristo, con lo que enseña su deidad. Nosotros creemos que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y la comunión entre hermanos, y que no se añada más, digamos, a lo que ya está impuesto, digamos, de la Biblia, que no se vaya más allá, ¿no? Sí, Cristian. Entonces, los mormones y los testigos de Jehová tienen enseñanzas que son no bíblicas y diría yo entre nosotros muy fáciles de ver, ¿verdad? Que no enseñan Dios como trino, como nos presenta en la Biblia, que no enseñan un mensaje de salvación por la obra de Jesucristo, que no enseñan la deidad de Jesucristo, que es el mismo Dios en el caso de los testigos de Jehová. Pero también habla de algo más, tal vez más difícil. No dice que no separa la Biblia entre las enseñanzas fundamentales y no fundamentales. Eso es una invención humana. Si la Biblia decide algo, no podemos decir que vamos a unirnos con personas, aunque bueno, tienen algunos errores, pero está bien, entonces no podemos sencillamente decidir cuáles son las cosas importantes por las cuales podamos tener unión y cuáles no. Entonces sí, son ejemplos obvios, Cristian, gracias, pero también hay otras que cuando vemos a alguien que lleva el nombre cristiano, pero está enseñando algo que sencillamente no aparece en la Biblia, que quita algo que podríamos decir tal vez que es más pequeño de la Biblia, tampoco tenemos el derecho de ponerlo al lado para tener una unión. También a veces tenemos que tomar este paso doloroso de apartarnos de personas así. Bien, ok. Muchas gracias. Seguimos adelante. Ahora ya hemos visto tal vez nuestros pecados, ¿verdad? Por no siempre apreciar la palabra de Dios, como vimos en Salmo 1. Por unirnos con personas que tienen doctrina falsa en Romanos 16. Por dejar de congregarnos cuando haya una opción de sana doctrina, que es otro pecado. Tal vez por no apreciar la verdad como vimos en la segunda carta de Juan. Ahora vamos a ver las buenas nuevas, que a pesar de nuestros pecados contra este mandamiento, hay salvación en Cristo Jesús, porque Él cumplió la ley en nuestro lugar. ¿Alguien nos puede mencionar cómo cumplió Jesús este mandamiento para nuestra salvación? Neder, por favor. Pastor, sí, casualmente en estos días estuve leyendo el Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas se nos dice que, en el capítulo 4, se nos dice que él todos los días de reposo entraba a la sinagoga y que lo tenía por costumbre. Entonces allí nuestro Señor cumple este mandamiento también para nosotros. Wow, Neder, muy bien hecho, porque este es exactamente el pasaje que iba a poner aquí en la pantalla. Muy bien, gracias. Era su costumbre, ¿verdad? Vemos que Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar y cumplió la ley también, la ley ceremonial del Antiguo Testamento también, del día de reposo. Y vamos a ver que no tiene que ver esta ley, no habla a nosotros igualmente que hablaba en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo, Él cumplió la ley ceremonial y también cumplió la ley moral, apartando tiempo para estar en la palabra de Dios. Muchas gracias, Neder. Él dice que es su costumbre. Vemos que Jesucristo sí guardaba la ley todos los días de su vida. Otro ejemplo, en el mismo libro de Lucas, alguien nos puede leer esto, que Lucas 2 es una historia. Entonces Jesucristo
cumplió la ley desde el principio. Pero vamos a ver una historia aquí de la juventud de Jesucristo. ¿Quién nos puede leer lo que tenemos aquí en la pantalla? Marlene, por favor. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá, según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Gracias, Marlene. Y siga, por favor. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlos, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Vemos a Jesucristo en esta historia cumpliendo la ley en nuestro lugar. Vemos que desde el principio en su vida, Jesucristo guardaba la ley de Dios perfectamente, escuchando la palabra de Dios, apartando tiempo para escuchar lo que decía su misma palabra, ¿verdad? Pero Jesucristo tomó el lugar con nosotros, sujeto a la ley. Vemos a él cumpliendo la ley aquí en esta historia. Muchas gracias por leerla, Marlene. Álvaro, me doy la palabra. Sí, mire, vemos también a Jesús cumpliendo la ley en Mateo 17 del 24 al 26, donde él paga sus impuestos, paga sus tributos, dice la Biblia. Así que Sí. también ahí cumple Jesús en ese mandamiento. Sí, muchas gracias, Álvaro. Y vamos a hablar específicamente de esa ley de respetar al gobierno en la lección que viene. Entonces habla del respeto para las autoridades en el 4º mandamiento. Pero muchas gracias. Es el mismo concepto, Álvaro. Gracias. Es él guardando la ley siempre perfectamente en nuestro lugar. Muchas gracias, Álvaro. Hay otro pasaje, palabras de Jesucristo, hablando de lo que él decía. ¿Alguien nos puede leer Juan 8, versículo 46? Cualquier persona. Las palabras aquí en la pantalla. Juan 8, versículo 46. Marlene, ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Bien, muchas gracias. Pues Jesucristo está hablando, defendiéndose de las acusaciones, pero no está algo muy sencillo. Que no hay nadie que puede acusarlo a él de pecar. Y también específicamente que dice la verdad. Hemos visto que es un pecado contra este mandamiento decir lo que no es verdadero cuando enseñamos la palabra de Dios. Jesucristo nunca pecó contra el mandamiento porque lo que decía fue la verdad, fue directamente de su Padre, fue 100% la verdad. Entonces Jesucristo cumpliendo la ley y recordamos la importancia, ¿verdad? Que es nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar bajo la ley. Su obediencia fue completa, perfecta y de todos los días de su vida. Entonces, Él nos ha dado su obediencia de este mandamiento y todo, y también recibió Él en cambio el castigo de todos nuestros pecados. Entonces, ahora tenemos su obediencia cuando Dios nos ve por medio de la fe y por las obras de Jesucristo. Tenemos ya su obediencia como si fuera nuestra.
y también no tenemos amenaza de pecado, de castigo, porque Jesucristo ya lo sufrió. Bien, es la importancia de recordar con los mandamientos que Jesucristo los cumplió en nuestro lugar. La última pregunta de hoy, ¿por qué ya no tenemos que adorar los sábados? Ya les mencioné algunos pasajes que vamos a poner aquí en la pantalla y me gustaría sencillamente ponerlas y vamos a leerlas. Son 3 tipos de leyes, ¿verdad? Hay moral, civil y ceremonial. Ya hemos visto esto. En la lección de la semana pasada ya hablamos de esos 3 tipos de leyes. Y leímos hasta ejemplos de los 3 tipos de leyes. El tercer mandamiento, el mandamiento que estudiamos hoy, tiene una parte que es ley moral y otra parte que es ley ceremonial. En Éxodo 20, donde tenemos los 10 mandamientos, vemos que habla del día de reposo. Pero ya hemos visto también cómo sabemos cuál es cuál. No es porque no nos conviene hoy apartar el sábado, no es porque, bueno, me gustaría guardar el domingo, no es que la tradición ha cambiado como con razones humanas o tras la historia. Es algo que Dios nos ha dicho específicamente que no es para nosotros hoy en día. Entonces, por eso ya no tenemos el sábado como día de reposo. El pasaje más sencillo que usamos, hay otros pasajes también, pero el pasaje más sencillo que muestra que no nos aplica hoy el día de reposo ni otros días de fiesta del Antiguo Testamento, es Colosenses 2, 16 y 17. Esto fue gran cosa en el Nuevo Testamento en los tiempos de Pablo, porque hubo judíos que todavía tenían la tradición de guardar los días de fiesta, los días de reposo, y ellos tenían que saber por qué ha cambiado. Y nos dice aquí no solamente que ha cambiado, nos dice por qué. ¿Quién nos puede leer las palabras de Colosenses que tenemos aquí en la pantalla? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Ner? Permiso, pastor, para leer. Por favor. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, nosotros vemos que eso fue, que hay un cambio, que en primer lugar, nadie debe juzgar a otro por lo que comen o beben. Ya no hay leyes de dieta o en relación con los días, ¿verdad? De fiesta, de luna nueva, de los días de reposo. Entonces ya ha cambiado, porque dice él que todas esas cosas fueron sombra de lo que está por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces ya tenemos lo verdadero, lo real, entonces ya no necesitamos la sombra. Pensamos en los días de fiesta, cuando sacrificamos a animales, como mostrando en la necesidad de sangre para perdón de pecados, como dice en Hebreos. Entonces eso fue sombra de lo que estaba por venir, lo que iba a venir. Ya tenemos el verdadero. Juan el Bautista, que dice él al ver a Jesucristo, le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya tenemos el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Ya no necesitamos los corderos sacrificados en nuestros templos. Entonces, no solamente nos dice que está diferente hoy en día, nos dice por qué. Porque era una sombra. Y Cristian también nos menciona en Romanos y también del mismo tema, ¿verdad? Del mismo tema, que ya los días ya no son los días de reposo, días de fiesta, etcétera, ya no son, este mandamiento ya no es para nosotros. Y también vemos otra cosa, ¿cómo fue una sombra el día de reposo?
Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En Jesucristo ya tenemos un descanso, un reposo, hoy, mañana y siempre. Todos los días tenemos reposo y descanso espiritual en Cristo Jesús. ¿Cómo saben ustedes? El día sábado significaba para ellos reposo. Entonces, ellos tenían una sola palabra en hebreo. La palabra sábado significaba reposo. Era una sola palabra. Entonces, el día de reposo fue el día sábado, y ellos no tenían dos palabras, una de reposo y otra de sábado. El día de Sabaoth significa, es una palabra en hebreo que significa descanso. Nosotros, entonces, escuchamos esto y tal vez no pensamos en un día de la semana. Pero cuando Jesucristo dice, hallarán descanso para su alma, pensaban ellos en el día sábado, porque la palabra de descanso fue también su palabra que significaba descanso, reposo. En el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, como hemos visto en Colosenses 2. La sombra fue la necesidad de tener descanso de la obra, de las obras diarias, de los quehaceres, descanso espiritual. Ya tenemos este descanso todos los días de la semana en Cristo Jesús. Hebreos 4, no vamos a leer todos los 13 versículos de Hebreos 4, habla del reposo eternal, el reposo eterno que tenemos en Cristo Jesús. En Hebreos 4, ya tenemos un reposo permanente, entonces por eso no necesitamos el símbolo que fue el día de reposo del Antiguo Testamento. Sobre este concepto, ¿existen preguntas o dudas o otros comentarios? ¿Algo más? Bueno, muy bien. Alguien mencionó antes el primer día de la semana. Muchos creyentes, como saben, tienen esta costumbre de adorar al Señor el primer día de la semana. Hasta que en Apocalipsis 1:9 habla del primer día de la semana como el día del Señor. Apocalipsis 1, versículo 10. ¿Es nuestro nuevo día de reposo? Bueno, ya sabemos que el día de reposo, ya hemos visto los pasajes, que el día de reposo para nosotros ya no es ley de Dios. Entonces tenemos la libertad de adorar al Señor, como de congregarnos el martes o el domingo o el día de semana donde podamos estar juntos con otros. Bien, pero no tenemos ejemplos de personas sí recordando la resurrección por congregarse el día de reposo. Es importante diferenciar entre lo que Dios manda que hagamos y ejemplos que otras personas hacían. Entonces nosotros vamos a querer recordar esto, que hay unas partes de la Biblia que son ejemplos, o diríamos que son cosas descriptivas, describan lo que pasaba, entonces no son mandamientos de Dios para nosotros hoy en día. Hay otras partes de la Biblia que son partes prescriptivas, diríamos, que es la voluntad de Dios para nosotros hoy en día. Dios prescribe lo que hagamos. Este es un ejemplo. El día del Señor, el día domingo, tenemos ejemplos de creyentes en el Nuevo Testamento
usando el primer domingo como día del Señor. Y podemos, sin duda, usar este día también como creyentes hoy en día para apartar para el día de descanso en la palabra de Dios. Pero no queremos imponer una ley donde no hay ley de Dios. Entonces, no es una ley que tiene que ser el domingo. Sobre este concepto, ¿hay preguntas o dudas? Bien, ok. Seguimos adelante. Entonces, a la conclusión. Les voy a preguntar dos cosas para repasar. ¿Qué protege Dios con el tercer mandamiento? ¿Quién nos puede contestar? ¿Qué protege Dios en el tercer mandamiento? ¿Qué protege Dios en el tercer mandamiento? La pregunta A para concluirnos hoy. ¿Alguien? La palabra de Dios. Vamos a decir que es la palabra de Dios que es protegida. ¿Verdad? El tiempo con Él, como dice Miriam, también está bien decirlo así. El tiempo con Él, especialmente en la palabra, pero es como Dios nos habla. Bien. ¿Y qué es el significado espiritual que tiene el día de reposo para el cristiano? También podemos tal vez contestar la pregunta en la misma manera, que vamos a querer pasar tiempo con Él. Podríamos decir también que tenemos un reposo eterno y espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Bien. Aquí la tarea, como siempre, voy a poner la tarea en nuestro grupo de WhatsApp, el grupo de información, que vean el video, que al ver el video, que contesten las preguntas y que lean Romanos versículo 13, que habla del significado del mandamiento en nuestras vidas. Les voy a poner el enlace del video, las preguntas que contestar en el grupo para que puedan hacer la tarea como preparación. Vamos a estar aquí con el favor de Dios el lunes que viene a la clase 5 de nuestro curso. ¿Está bien? ¿Preguntas o dudas? Vamos a tener un proyecto final también en este curso. Eso vendría después de la última clase. Va a ser un repaso de lo estudiado aquí en el curso, con unas preguntas que contestar. Para los que presten atención a las clases, no va a ser algo muy difícil. ¿Preguntas o dudas? Ahora vamos a usar la palabra de Dios para concluir con una bendición. Vamos a usar las palabras de número 6, versículo 22 a 27. Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote en ese tiempo, una bendición especial. Una bendición es un anuncio de la bondad de Dios para su pueblo. Ahora vamos a anunciar la bondad de Dios a su pueblo usando las mismas palabras que vienen del libro de Números, versículo 6, versículos 22 a 27. Que reciban con corazones abiertos la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve, Señor, su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Fue una bendición estudiar la palabra de Dios con ustedes. Cualquier cosa, siempre me pueden enviar mensajes privados o en el grupo de participación de la clase. Es un placer poder reunirnos todos los lunes y miércoles. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Igual para usted. Gracias. Dios me bendiga. Bendiciones. Bendiga a todos. Bendiciones Amén, para pastor. todas. Buenos hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Dios me los cuide a todos. Rocío, Bye. Dios los bendiga. Mercedes, bendiciones. Fue un placer. Francisco, bendiciones. Deder, Marlene. Dios los bendiga. Gracias.